muy bien, México. Hemos pasado muy buenos momentos aquí. Nos encanta Querétaro y hemos hecho muchísimos videos de ello. Hemos llegado a tener una vida muy agradable en esta hermosa ciudad. Siempre me he sentido muy cómodo y muy agradecido por llamarle a México mi hogar. Pero es momento de decirle adiós a México. ¡No! Ay, qué tonto. Sí. Acabamos de renunciar a nuestros trabajos porque vamos a hacer un cambio completamente distinto. Nos vamos a ir a un país, a una cultura diferente. Vamos a estar trabajando a tiempo completo en hacer videos para YouTube. Vamos a dejar la vida que hemos creado aquí. Vamos a dejar nuestros amigos, tu familia. Querétaro, lo cómodo que vivíamos aquí, que nos encantan nuestros trabajos, que eran buenos trabajos, todo porque nos estamos arriesgando a ir a otro lugar totalmente desconocido. No sabemos lo que nos espera. Entonces se estarán preguntando, ¿de qué están hablando? ¿A dónde van a ir? ¿Sí se van a vivir de YouTube? Pues ojalá que sí. Vamos a ver. Primer paso, vamos a estar aquí en México otros 2 meses. 2 meses más y la mayoría de ese tiempo no vamos a estar trabajando. Vamos a aprovechar para ver los lugares que todavía no conocemos, para disfrutar de las cosas que nos encantan de vivir aquí en México. Ya que todo el tiempo durante la semana trabajábamos y no teníamos la oportunidad de visitar, y a veces los fines de semana cuando íbamos a otros lugares a conocer volvíamos muy cansados, y yo creo que este es nuestro momento para visitar esos lugares que nos gustaría tanto conocer. Además, obviamente lo vamos a estar documentando en YouTube. Ya verán ustedes los videos, va a estar muy emocionante. Yo creo que sí. Si ustedes tienen alguna recomendación, algo que no podemos perder, tenemos que conocer en México antes de que nos vayamos, porque va a ser mucho tiempo antes de que volvamos aquí. Tenemos que aprovechar mientras tanto. Después de estar paseando por el bello país de México, nos vamos a ir a Inglaterra. Le voy a mostrar a Karen mi cultura, de donde soy, y va a conocer por fin bien toda mi familia. ¡Qué emoción! Pero ese no es el país final al que vamos a ir. Recuerden que les dijimos que el país destino es un país totalmente desconocido para ambos, una cultura totalmente diferente. Me da miedo. Pero bueno. Durante esos 2 meses no vamos a estar trabajando. Vamos a tener muchísimo tiempo para realmente explorar lo que es el país del Reino Unido. Relajarnos y prepararnos también para lo que nos espera. Pero mientras tanto vamos a estar grabando videos, obviamente todo el tiempo. Obviamente quiero sentir esos choques culturales también que a Dave le ha pasado estando aquí en México. Grabar los lugares a donde vamos. Me tienes que enseñar todos esos lugares, estoy muy emocionada. Sí. Hasta ir a un supermercado, todo ese tipo de cositas que no tengo idea cómo se hacen allá. Entonces, si ustedes tienen alguna sugerencia, algo que quieren ver cuando estemos en Inglaterra, algo que siempre han querido saber sobre el país o de la gente, de la reacción de Karen estando allí, por fin, sí, coméntenlos, porque vamos a necesitar muchas ideas, aunque ya tenemos bastantes, yo creo. Pero no está de más tener más, necesitamos información. Sí. Todas las ideas que tengan acá abajo se los vamos a agradecer muchísimo. Sí, como ven, estamos muy emocionados por esa etapa y queremos compartirla con ustedes. Queremos que ustedes sean una parte de esta aventura. Y después de Inglaterra, ¿qué va a pasar? Pues después de Inglaterra vamos a tomar un vuelo muy largo. ¿Cuántas horas son? Son como 12 horas, ¿no? De Londres. De Londres. Y el país final del que tanto estábamos hablando es China. Vamos a vivir al menos 2 años en China. Bueno, como varios de ustedes ya saben, viendo nuestros videos, yo trabajo como maestro de inglés y tal vez no sepan, pero hay muchísima demanda para maestros de inglés en China. Entonces estaba buscando trabajos, oportunidades allí y surgió uno que no
podría negar. Se nos hace muy interesante esta oportunidad. Vamos a ir allá, voy a estar trabajando en una escuela internacional y vamos a estar viviendo en una ciudad que se llama Jiaxing, a unos pocos kilómetros de Shanghai. Todavía no sabemos mucho de la ciudad, hemos tratado de investigar lo más posible. Pues empezando por el idioma, ¿no? Sí. Va a ser complicado. Dave ya está estudiando muchísimo, yo también, como palabras muy básicas necesito más tiempo. Además, no sabemos tampoco, como dice Dave, lo que nos espera. No tenemos ni el departamento donde vamos a llegar. Sí, es un reto muy grande para nosotros, pero al mismo tiempo es muy emocionante. Sí. Quiero hacerlo. Yo creo que si no lo hubiéramos hecho, lo hubiéramos arrepentido al final, pero no fue una decisión fácil. O sea, al final, Karen, tú ya tenías muchas oportunidades aquí en México. Hubiera sido pues muy fácil que me quedara en mi trabajo, porque realmente tenía un trabajo, todavía sigo trabajando hasta el final de mes, que me gusta mucho. Esa decisión de continuar mi carrera o dejarlo para que vayamos a hacer lo que nos gusta, obviamente, pues sí fue complicado, porque Dave también me dijo, si tú quieres, nos quedamos. Obviamente no lo estoy haciendo por él, ni él tampoco lo está haciendo por mí. Es una decisión, creo que los dos queremos hacer. Entonces, pues ya vamos a experimentar, vamos a ver qué nos espera en el oriente. Para resumir, para los que siguen viendo, tenemos aquí en México 2 meses más. Vamos a pasear y conocer los lugares que todavía nos faltan. Vamos a estar en Inglaterra 2 meses y después vamos a empezar nuestra nueva vida en China. 2 años. Después de esos 2 años, el plan, obviamente no sabemos el futuro, pero el plan es volver aquí a Querétaro y ya sentarnos finalmente en Querétaro. Y de igual manera, bueno, todavía faltan algunos meses, pero si ustedes tienen ideas de estando en China, díganoslas todas, por favor. O si igual conocen a gente que viva allá, sería muy padre que nos pasaran sus contactos para escuchar sus consejos. Vamos a estar aprendiendo chino, yo quiero estar haciendo otras actividades aparte de YouTube. Sería muy padre conocer a más gente latina, que en mi caso, que esté viviendo allá. Estábamos esperando ese momento, estábamos ahorrando mucho. Vamos a aprovechar ese tiempo libre para enfocarnos más en unos proyectos personales que esperemos que den algún rendimiento también en el futuro. Por ejemplo, para mí, yo estaba estudiando mucho la programación y en los últimos meses no he podido continuar con eso por estar trabajando demasiado. Yo voy a enfocarme muchísimo al inglés. Ya estoy empezando a estudiar para tener mi certificación TOEFL y también para empezar con el chino totalmente. Básicamente vamos a estar desarrollando algunas habilidades los dos que nos vayan a ayudar en el futuro, posiblemente para poner algo entre los dos. Varios de ustedes ya saben, en mi tiempo libre he estado creando y haciendo crecer una página en Facebook que se trata de la enseñanza de inglés. Se llama facebook.com Aprende con Dave. Voy a poner el enlace en la descripción. Y voy a tener tiempo para dedicar más esfuerzo a esa página, hacer más videos sobre la enseñanza de inglés. También voy a tener más disponibilidad para los que me han pedido clases particulares en línea. El día de hoy, Dave acaba de crear una cuenta en Patreon. Es una red social en donde ustedes pueden aportar, si quieren, económicamente a cambio de contenido que nosotros estaríamos ofreciendo. Si llegas a ser uno de nuestros Patreons, vamos a tener más contacto con ustedes en cuanto a sus sugerencias, sus comentarios, y vamos a estar publicando más contenido exclusivo en esa plataforma también. Algo que sí me preocupa de China es el estado del internet, porque sabemos que muchas páginas, incluyendo a YouTube, están bloqueados allá, y yo creo que muchos estarán pensando cómo lo van a hacer, cómo van a seguir con el canal allí, y básicamente no sabemos. Pero también tenemos el conocimiento de que obviamente hay varios youtubers que están viviendo en China y están haciendo precisamente eso. Y pues eso es lo que nosotros vamos a estar haciendo. Entonces sí, si alguien sabe cómo funciona, no sé, cualquier consejo o información que sepan sobre vivir en China y la situación allá, agradeceríamos mucho eso. Y no va
va a ser solamente China. Una de las razones por las cuales queremos ir es que vamos a conocer Es otros más, lugares, ¿no? exacto, estoy muy emocionada porque vamos a tener cerca países que son espectaculares para mí que no he conocido. Pues como saben ustedes, yo ya pasé 2 años viviendo en Japón, sigo teniendo muchos amigos allá, vamos a ir, le voy a enseñar a Karen la ciudad donde vivía. Si ustedes también tienen alguna sugerencia o si ya han ido a otro país que dicen, wow, este país está precioso, no se lo pueden perder, díganos, yo me muero por conocer todos, aunque va a ser imposible, pero díganos sus sugerencias y por supuesto que lo estaríamos haciendo. Gracias por seguirnos hasta este punto, esperemos que lo que vaya a suceder sea aún más interesante para todos. Pero no se preocupen, todavía tenemos bastante tiempo aquí en México y vamos a aprovecharlo al máximo. Si no se han suscrito, acuérdense, denle acá abajo el suscribirse, activen la campanita para que siempre les avise del nuevo video que vamos a estar subiendo. Si les gustan nuestros videos, ayúdanos a compartirlos para que más gente nos conozca. Tenemos muchas ganas de seguir con esto y hasta la próxima. ¡Adiós!